Bueno, ahora vamos a revisar, siendo esta la tercera cápsula de la comparecencia en juicio, vamos a revisar el mandato. Y al final, bueno, vamos a revisar el mandato, quién puede conducirlo, la sanción por la falta de mandato, las facultades que se otorgan al mandatario y por último las diferencias entre mandato y patrocinio. Es decir, en esta cápsula va a ser la más larga de la comparecencia en juicio. Lo primero, a ver, en cuanto a la definición de mandato, uno debiera, o un alumno, los alumnos debieran ocupar la misma definición del mandato civil, del artículo 2116 del Código Civil. Esa definición de mandato nos dice que es un contrato por la cual una parte o una persona encarga a otra la gestión de uno o más, confía la gestión de uno o más negocios a la otra persona por cuenta y riesgo de esa persona. Es decir, lo que lo que importa acá es la entrega o confianza, un contrato de confianza, de la gestión de uno o más negocios, y por cuenta y riesgo de la primera, es decir, del que lo encarga. Ahora, si nosotros pudiéramos sustituir esto de que confía la gestión de uno o más negocios a entrega la representación judicial en juicio, la definición queda perfecta. Entonces, la definición de mandato judicial es la siguiente. Es un contrato solemne o un acto jurídico procesal por el cual una persona entrega a otra facultades suficientes para que las represente ante los tribunales de justicia, ya sea en un juicio o en una gestión voluntaria. Esa es la definición entonces de mandato, que podríamos señalarla que tiene tres o cuatro elementos. Primero, siempre es un acto jurídico procesal o un contrato solemne, un contrato procesal solemne. Segundo, que lo que se entrega es la representación en juicio o gestión voluntaria. Y tercera, con las facultades suficientes. Eso serían los tres elementos del mandato. Entonces, lo esencial del mandato es la representación en juicio o gestión voluntaria, o podríamos decir la representación ante los tribunales de justicia. En segundo lugar, hay que analizar o señalar, dice llanamente señalar, quiénes pueden ser mandatarios judiciales, es decir, quién puede representar a una persona en juicio o ante los tribunales, si es gestión voluntaria. Y aquí hay un amplio espectro de personas que lo pueden hacer, ya a diferencia del patrocinio. Primero, el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, eso no hay problema. Después, el procurador del número. Después, los estudiantes de derecho, estudiantes regulares de derecho, de tercero, cuarto y quinto año. En cuarto lugar, las personas que designen las corporaciones haciendo su práctica, que estén haciendo su práctica profesional en las corporaciones o fundaciones, etcétera. Estos son los llamados postulantes. En último lugar, los egresados de la Facultad de Derecho, autorizadas por el Ministerio de Educación, y hasta 3 años de haber rendido el último examen. Esas son las personas que pueden conducir mandato judicial. Después tenemos que analizar someramente la forma de constituir el mandato judicial. Y a ese respecto, bastaría quizás con analizar solamente el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Ahí existen tres formas de constituir el mandato. ¿Y cuáles son estas tres formas? La primera forma de constituir mandato es a través de escritura pública. El artículo 6, número 1 del Código de Procedimiento Civil dice que el mandato judicial se puede constituir por escritura pública. En segundo lugar, a través de un acta extendida ante el juez de letras o árbitro, artículo 6, número 2 del Código de Procedimiento Civil. Esta acta da cuenta de una audiencia. Entonces, en un acta. Es decir, uno puede comparecer y constituir mandato judicial. En tercer lugar, a través de que es la más común que se realiza, que es a través de una declaración escrita eh, de un mandante y autorizada por el ministro fe o secretario, que es la forma más habitual, por lo menos hasta antes de la tramitación electrónica, era la forma más habitual. Actualmente lo que se está haciendo es a través de escritura pública y de otra forma que ya vamos a indicar que implica la aplicación de la ley de tramitación electrónica. Bueno, en cuarto lugar, hay otra fórmula que ya está en leyes especiales, hay más fórmulas que están en leyes especiales, como por ejemplo la ley sobre letras de cambio y pagaré en el artículo 29, la ley 18.092.
en la cual se establece que si se endosa en comisión de cobranza, en cobranza, una letra de cambio o un pagaré a una persona habilitada, se entiende que se está constituyendo el mandato judicial por ese acto. También el artículo 54 de la ley 19.718 sobre la Defensoría Penal Pública, al igual que en el patrocinio, es posible constituirlo en una audiencia de manera verbal, sin que haya un acta. Y por último, y esto es lo más común actualmente, es a través de la constitución de un mandato judicial a través de la firma electrónica avanzada, conforme al artículo 7 de la ley 20.886. Pero en este caso, esta ley fue modificada el año 2021 en el sentido de que, claro, efectivamente los que tienen la firma electrónica avanzada en general son los mandatarios, perdón, sí, son los mandatarios, es decir, las personas que están ejerciendo el mandato judicial, los abogados, los postulantes, etcétera, las personas que están, digamos, estos operadores jurídicos. En este sentido, el mandante en general no posee una firma electrónica avanzada y en este caso hace las veces de firma electrónica simple la clave única, es decir, firmando con clave única en la oficina judicial virtual, se cumpliría con esta suscripción del mandato judicial. Sin embargo, en este caso, en que se haga con la clave única, que para la ley de tramitación electrónica implica firma electrónica simple, es necesario que el mandante ratifique mediante una videoconferencia el otorgamiento de este mandato judicial. Y obviamente las calidades del mandatario judicial pueden ser acreditadas por el mismo ministro de Fe a través de los registros que tenga, en caso de que sea un abogado, y en otros casos deberá acompañar el certificado correspondiente. Bueno, ya hablamos en general de la posibilidad de comparecer personalmente cuando hablamos del patrocinio, así que me voy a remitir a eso. Ahora, aquí viene la sanción por la falta de constitución o la constitución defectuosa del mandato judicial. En este caso, el artículo 2, inciso cuarto de la ley 18.120 indica que en el caso de que falte la constitución o que sea defectuosa la constitución, el juez debe dar un plazo, que es un plazo que está en la ley, un plazo máximo de 3 días para que se perfeccione este mandato judicial. So pena, la misma pena que o la sanción que tenía el patrocinio, pero en este caso después de estos 3 días se va a aplicar la inexistencia, es decir, que se tiene la petición por no presentada, lo cual es bastante importante tratándose, por ejemplo, una contestación de una demanda o un recurso. Bueno, facultades que emanan del mandato judicial, esa es otra cosa importante. Y al respecto son las famosas facultades del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, y haciendo un símil con los elementos de los contratos, se dividen en tres: las facultades esenciales u ordinarias, las facultades de la naturaleza y las facultades accidentales o especiales. ¿Cuáles son cada una de ellas? Bueno, primero, las facultades esenciales son aquellas que no pueden ser limitadas por ninguna de las partes que suscriben el mandato judicial. Y cualquier limitación también se va a tener por no escrita y obviamente va a generar en otro contrato. Aquí hay una sola facultad esencial, y la facultad esencial es aquella de representar a la parte hasta, hasta el término del proceso del juicio, y la ley indica hasta la completa ejecución del fallo. Eso significa que una vez terminado el juicio, si es que se va a continuar la ejecución mediante el cumplimiento incidental, el mandatario judicial está habilitado para seguir actuando por el mandatario, por el mandante en el juicio. En segundo lugar, también hay una sola facultad de la naturaleza, que es la facultad de delegar el mandato judicial, que esa facultad, como es de la naturaleza, se entiende incorporada al contrato, al mandato judicial, pero puede ser limitada, restringida por el constituyente, por las partes, en definitiva. Esto está en el artículo, esto lo tenemos en el artículo 7, inciso primero. Ahora, bueno, en silencio de las partes obviamente se entiende la facultad de delegar el mandato por parte del mandatario. Y después vienen las facultades accidentales o especiales, que estas solamente se entienden incorporadas al mandato judicial
solamente en el caso de que expresamente se indiquen. Y aquí hay varias facultades, y estas facultades se entienden en general y son mencionadas como las del inciso segundo del artículo 7. Ellas son desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absorber posiciones, renunciar recursos y plazos, transigir, conciliar, dar a los árbitros la calidad de arbitradores, comprometer, etcétera. Y lo más, bueno, y una cosa importante es percibir, es decir, percibir los pagos que se le deben hacer a la parte. Ahora, se ha entendido por en especial por los jueces de familia, que si uno hace referencia a estas facultades, sin señalar expresamente dos facultades que tienen que ver con el divorcio, una es eh, conciliar respecto de las compensaciones económicas, es decir, renunciar o conciliar respecto de ellas, y también pronunciarse sobre la reanudación de la vida en común, se entiende de que si no se mencionan expresamente, no están concedidas en el mandato. Eso han entendido los jueces de familia. Por otra parte, también hay un problema con estas facultades, con delegar las facultades en materia penal, por ejemplo, acceder a acuerdos reparatorios, las suspensiones condicionales del procedimiento, a todo lo que es la justicia consensuada, y también acceder a procedimientos especiales como el simplificado o el abreviado, que en materia procesal penal los jueces de garantía han entendido que no pueden ser entregadas al mandatario judicial y eh, deben ser ejercidas personalmente en la audiencia por el imputado. Entonces, esa salvedad también se puede hacer respecto de ellas. Ahora, por último, en cuanto a la extinción, eh, igual que el mandato normal, se va a extinguir por cumplimiento íntegro del encargo, es decir, la representación del juicio en el momento que se acabe el proceso. También el mandante en general puede pedir el término mediante la revocación del mandato. Puede ser revocado expresa tácitamente, eso también es importante porque la constitución de un nuevo mandato judicial implica la revocación tácita del mandato antiguo. También puede renunciar el mandatario judicial, pero en el caso de la renuncia hay que someterse a las reglas del artículo 10, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, es decir, poner en conocimiento de la renuncia al mandante y también poner en conocimiento del estado de juicio. Y en ese sentido, esto debe ser notificado en general por cédula, y mientras no transcurra el término de emplazamiento, el mandatario sigue teniendo responsabilidad en el juicio. Y ahora una cosa importante, por la muerte del mandante no termina el mandato judicial. Obviamente sí va a terminar por la muerte del mandatario. Bueno, y aquí viene la parte quizás podemos decir más importante de esta cápsula, que es la diferencia entre mandato judicial y patrocinio. Esto es una pregunta de examen de grado bastante hecha por los profesores porque realmente implica un conocimiento cabal de de estas dos instituciones de comparecencia en juicio. Entonces, vamos primero, tiene muchas diferencias. En todo caso, las diferencias exhaustivamente van a estar indicadas en el material de preparación de examen de grado que estoy preparando actualmente porque los voy a actualizar al 2023, todo el material. Bueno, primero la naturaleza jurídica. Si bien ambos son contratos solemnes, los objetivos son diferentes. El patrocinio es la defensa técnica, es decir, la defensa de los derechos eh, de la parte. En cambio, el mandato es la representación en las diversas gestiones del proceso. A ver, en estos casos se han dado situaciones en que algunos jueces han hecho la diferencia entre patrocinio y representación. Por ejemplo, ponemos un ejemplo bien importante. La decisión de recurrir de una resolución judicial es una decisión propia de quien ejerce patrocinio, porque tiene que ver con la estrategia jurídica del proceso. Recurrir o no recurrir. Incluso cuando se recurre, desistirse del recurso o seguir adelante con el recurso, también es una decisión que toma el patrocinante. En cambio, una actividad propia de representación en juicio es, por ejemplo, las notificaciones que se realizan
al mandatario judicial una vez que ya ha asumido este mandato. Hay que entender que todas las notificaciones, por regla general, van a ser hechas al mandatario y no a la parte. Y ese es un acto de representación. Por ejemplo, el acto de notificarse de una sentencia civil, comparecer para notificarse una sentencia civil por parte del mandatario, es un acto obviamente que corresponde al mandato, porque está representando un juicio. Espero que haya quedado clara esta situación, pero bueno, en esto hay otras situaciones que pueden ser explicadas también en el curso. Um, a ver, otra diferencia esencial son las personas que lo ejercen. En el caso del patrocinio, solamente el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. También vamos a ver en el curso cuando un abogado está inhabilitado, que hay dos situaciones en cuando se puede entender inhabilitado. Y en cambio, el mandato puede ser ejercido por una gran cantidad de personas. También la forma de constitución. Ya vimos los requisitos para constituir el patrocinio, que es una declaración con determinadas menciones. En cambio, en el mandato judicial no aparece ninguna mención, sino más que nada la forma de constitución. La otra diferencia importante es las sanciones por la no constitución. Si bien las sanciones son iguales, el procedimiento es diferente para aplicación de la sanción en cuanto a el procedimiento en cuanto a para que se produzca la sanción. En el caso del patrocinio es inmediato. En caso del mandato judicial, se le da un plazo para que lo constituya. Bueno, y existen más diferencias que pueden ser abordadas en el curso propiamente tal. Pero espero que esta cápsula haya sido de su agrado y la podemos resumir en lo siguiente. Primero vimos la definición de mandato judicial, después vimos quiénes pueden ejercer este mandato judicial, después vimos las facultades y en general después vimos la renuncia o el término del mandato judicial y después vimos las diferencias entre el mandato judicial y el patrocinio. Así que espero que les haya quedado claro. Si no, me pueden dejar un comentario y podemos hacer un nuevo video aclarando cosas que no hayan quedado claras.